Oscar, vamos a cantar un congregacional y 20 minutos el hermano Gustavo Nelly. Así que, hermano Oscar, pásame y predícanos lo que el Señor haya puesto en tu corazón a manera de despedida de la iglesia. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a nuestra Biblia, a Hechos, por favor, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Dice la Biblia, la historia la sabemos. Pablo y Silas están en la cárcel. Ahora, por causa del tiempo, vamos a omitir algunos versículos. Los leo. Despertando, están bien sentados, hermanos, muchas gracias. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando llegué a la iglesia hace 12 años, me senté en una banca antes del culto y le pregunté, y me preguntaba: ¿por qué me salvó Dios? ¿Cuál es el propósito, la razón por la cual Él me había salvado? Hablé con un buen hermano de aquel entonces, de aquellos años, y le hice la misma pregunta. Le dije: oye, hermano, tengo una duda. ¿Por qué me salvó Dios? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios me salvó? Me invitó a que le diera algunas respuestas. Me dijo: dime, ¿qué piensas tú? Para alabarle. Tiene ángeles que le alaban en el cielo. Para adorarle. De igual manera, tiene ángeles que le adoran en el cielo. Y me enseñó en la Biblia, Juan 17, versículo 13. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él me dijo: ¿podrías explicarme esto? Mi contestación fue entonces el propósito por el cual Dios me salvó es para que yo anuncie el nombre de Cristo. Sí, esa es la razón y ese es el propósito por el cual Dios te salvó. Que tú y yo prediquemos el Evangelio y hagamos lo necesario para que el Evangelio sea predicado. En la historia, Pablo y Silas, era necesario que pasaran una noche en la cárcel para que alguien más conociera el Evangelio. Es necesario saber y conocer el propósito por el cual nos salva. Señor y buen Dios, Padre, gracias, eres bueno, eres fiel. Perdona pecado, mi Dios, Señor, quítame del medio. Dame la gracia, Señor, que necesito en esta tarde. Y, Señor, si tan solo tú quisieras ser. Perdona mi pecado, Dios. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo ruego. Amén. Muchos de los que estamos aquí, más bien dicho, todos los que estamos aquí, de alguna manera tenemos que hacer lo necesario
para que el Evangelio corra. Hay un autor que refiere que cada vez que tengas alguna duda o quieras saber algo, dice él, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que tú hagas? Muchas veces por temor no le preguntamos al Espíritu Santo, no le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si algo he entendido de la voluntad de Dios, mi querido hermano, es que Dios te va a llevar donde no quieres ir y vas a hacer lo que no quieres hacer. Yo creo que para Pablo y Silas no era algo grato, viéndolo desde un punto de vista carnal, estar en la cárcel. Mas sin embargo era necesario que ellos pasaran una noche, nada más por una familia. Ellos hicieron lo necesario para que esa familia, la familia del carcelero, fuera salva. Por eso tú y yo, mi querido hermano, es necesario que tú y yo prediquemos el Evangelio a toda criatura. Dice la Biblia ahí en Hechos, capítulo de Hechos 16, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mateo 28, dice la Biblia, y por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es necesario, mis queridos hermanos, que el Evangelio sea predicado por aquellos los cuales Cristo los ha salvado. Si a ti Cristo te salvó, mi querido hermano, es necesario que tú hagas lo que debes de hacer, lo que te toca hacer, para que el Evangelio sea predicado. Por eso, hermano, yo te invito, yo quisiera animarte a que tú le preguntaras al Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer para que el Evangelio sea predicado? Cuando tú haces esa pregunta, mi querido hermano, Dios quizás te llame, y quizás muchos por miedo no lo hacemos, porque tenemos miedo de que Dios nos llame. Pero alguien que es salvo necesita hacer lo necesario para que el Evangelio sea predicado. Es necesario, mis queridos hermanos, que se predique el Evangelio para forzarlos a entrar, para que ellos conozcan la verdad. Dice Isaías, capítulo 45, versículo 20, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Por eso, mis queridos hermanos, cuando tú y yo entendemos el propósito por el cual Dios nos salvó, el propósito por el cual tú y yo estamos en este lugar, tenemos que levantarnos y salir y predicar el Evangelio delante de Dios, mi querido hermano. El día de mañana, cuando tú y yo lleguemos, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Qué le vamos a decir? Por eso es necesario, de verdad, hermano, mira, y aquí está el hermano Gustavo y el hermano Cristian. Cuando tú visitas una iglesia, lo primero que te preguntan es, ¿de qué iglesia vienes? Vengo de la iglesia bautista Monte Amarín, mis queridos hermanos, tiene un buen renombre allá afuera. Es una iglesia conocida como iglesia misionera, una iglesia que todos quisieran visitar. Mi querido hermano, la pregunta en esta tarde, dentro de unos 20 años,
¿tendremos el mismo amor? Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que tú y yo, es necesario que se predique el Evangelio. Es necesario forzarlos a entrar. Es necesario que nos levantemos, mis queridos hermanos, para salir y predicar el Evangelio. Es una necesidad. Pero también es necesario, mis queridos hermanos, que tú y yo al predicar el Evangelio, es necesario que ellos crean. Dice la Biblia ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gente allá afuera, mis queridos hermanos, está tratando de encontrar, está viendo cómo ir al cielo por medio de una religión, por medio de hacer obras. Y tú y yo, que tenemos la verdad, mi querido hermano, la pregunta de esta tarde: ¿estamos haciendo lo necesario? Hermano Pedrosa, los cuadros no lo dicen. Sí, los cuadros no lo dicen. Pero ¿realmente estamos haciendo lo necesario? No sé qué te haya respondido el Señor cuando lanzaste la pregunta, si es que la hiciste. Por eso, mi querido hermano, hay cosas que son necesarias para el cristiano. Es necesario que entendamos el propósito por el cual Dios nos salvó, para que tú y yo salgamos y prediquemos el Evangelio. Las almas, mis queridos hermanos, se siguen perdiendo y se seguirán perdiendo si tú y yo no hacemos lo necesario para que el Evangelio corra. Por ello, mi querido hermano, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, cuando tú y yo salimos a ganar almas, a apoyar misiones, estamos haciendo algo, pero solamente el Espíritu Santo nos va a mostrar si estamos haciendo lo necesario. Solamente Él. Es necesario, mis queridos hermanos, que se predique el Evangelio. Es necesario que la gente allá afuera crea. Pero lo más importante, es necesario que haya un resultado. Hechos, capítulo 16, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa noche para el carcelero marcó la diferencia en la vida de él y en la vida de su familia. Tú y yo podemos marcar la diferencia en la vida de alguien, pero para hacerlo es necesario que tú y yo salgamos y prediquemos el Evangelio. Primera Timoteo, capítulo 2. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios espera, mis queridos hermanos, que tú y yo, Dios está esperando un resultado de parte de nosotros. Por eso tú y yo necesitamos hacer lo necesario. Dios quiere, mi querido hermano, usar
y seguir usando a esta iglesia como lo he estado haciendo hasta ahora. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que no dejes, que no mengues, que no dejes de apoyar la obra misionera, porque es necesario que el Evangelio corra. Amén. Amén. Cuando este hermano me respondió, ni me respondió, nada más me dijo el versículo, le dije, ¿y qué puedo hacer yo? Ora y que Dios te muestre. ¿Así? Sí. Ora y que Dios te muestre qué es lo que tienes que hacer. Esa noche llegué a la casa, estaba orando, y él me dijo, ve. No, ¿cómo crees? Ve. No. Eso era lo necesario que él quería que yo hiciera. ¿Qué es lo necesario que tienes que hacer tú, mi querido? Dios te quiere usar. Dios te salvó con un propósito. Por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios vamos a salir al campo, porque mi esposa y yo queremos hacer lo necesario para que el Evangelio corra. Gracias. Que Dios les bendiga. Señor y buen Padre, gracias, eres bueno, eres fiel. Y Señor Dios, en esta noche, Padre, la petición es, muéstranos, Dios, si estamos haciendo lo necesario. Quizás haya mucho por hacer. En nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Amén, hermano.